Una de las principales razones por la que las personas no prosperan es porque se dedican a hacer empleos o trabajos que odian, y esto ocurre por dos motivos. El primero de ellos es porque tienen miedo y el segundo de ellos es porque tienen elevadas deudas, deudas de tarjetas de crédito, deudas de créditos de libre inversión o deudas de créditos hipotecarios o para comprar automóviles. El hecho es que las personas se dedican toda la vida a trabajar en algo que odian. Se dedican toda la vida a trabajar, a desempeñarse en empleos improductivos, en empleos mal remunerados, que únicamente realizan porque tienen miedo y porque tienen deudas. Y muchas veces el origen del miedo son las deudas. A continuación explicaré algunas formas que yo mismo he utilizado para acabar definitivamente y rápidamente con todas las deudas. Como dije al principio, este puede ser el punto definitivo para que cualquier ser humano comience a prosperar, comience a asumir riesgos, comience a gozar de una libertad que probablemente tener deudas no le permite. El primero y más importante de todos los consejos que yo te puedo ofrecer es que tengas conciencia de que las deudas es una gran carga para ti. Es de que tengas conciencia de que tener deudas y sobre todo tener un endeudamiento excesivo es como cargar un muerto, es como cargar un peso que no te deja prosperar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia de esto. Una vez tenemos conciencia de que las deudas es una de las causas más importantes por lo que no podemos prosperar, una vez tenemos ese nivel de conciencia, vamos a la siguiente sugerencia. Si tenemos muchas deudas en distintos bancos o en distintos productos, por ejemplo, si tenemos varias tarjetas de crédito o si tenemos varios créditos de libre inversión o si tenemos distintos tipos de créditos, mi mejor sugerencia es que nos comencemos a enfocar en pagar uno solo de todos los créditos. El éxito es enfoque y el enfoque aplicado al pago de las deudas significa tener éxito en el pago de las deudas. Si tenemos 5 tarjetas de crédito, por ejemplo, enfoquémonos en pagar una sola tarjeta de crédito. ¿Cuál es mi sugerencia? ¿Qué es concretamente lo que tenemos que hacer? En las otras 4 tarjetas de crédito, paguemos lo mínimo que tenemos que pagar para no entrar en mora o para que el banco no nos reporte a las agencias de crédito o a las agencias de riesgo crediticio. En las otras 4 tarjetas, paguemos lo mínimo necesario para no ser reportados. Pero en la tarjeta en la cual nos queremos enfocar, a esa tarjeta dediquemos todo nuestro esfuerzo. A esa tarjeta dediquemos todo nuestro dinero. En esa tarjeta paguemos todo lo que podamos pagar. ¿Cómo podemos pagar la mayor cantidad de dinero en una sola tarjeta? Lo primero, que es como acabo de decir, en las demás tarjetas únicamente pagar lo mínimo necesario. Lo segundo que deberíamos hacer o que tendríamos que hacer y que fue lo mismo que yo hice en mi momento es recortar gastos. Y recortar gastos implica hacer sacrificios. Sacrificios es que no vamos a darnos tantos gustos como nos dábamos antes, que ya no vamos a seguir utilizando las tarjetas de crédito, que ya no vamos a salir a restaurantes, que ya no vamos a salir de fiestas, que ya no vamos a aceptar tantas invitaciones como antes. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me puse el objetivo de pagar todas mis tarjetas de crédito, uno de los sacrificios que yo tuve que hacer, y lo tuve que hacer por cojones, fue comer menos. Como lo acabas de escuchar, yo tuve que comer menos, no podía hacer más, tenía que reducir gastos, necesitaba pagar mis deudas. Yo sabía y entendía que para lograr mis metas, primero tendría que pagar mis deudas. Por lo tanto, entre más me demorase en pagar mis deudas, más tiempo me demoraría, más tiempo tardaría en alcanzar mis metas. Por lo tanto, ese se convirtió en un objetivo a muerte para mí. Yo no quería seguir siendo pobre, yo quería cumplir mis sueños, yo quería cumplir mis metas y eso pasaba, eso comenzaba por pagar mis deudas.
Entonces yo tuve que reducir al extremo todos los gastos. Me tuve que concentrar en pagar deudas, cero gastos excesivos, cero darme gustos, cero hacer cosas que no me podía permitir, cero continuar utilizando las tarjetas de crédito. De hecho, en este sentido yo fui muy radical. Yo rompí todas las tarjetas de crédito. Tomé una tijera y las rompí, las corté. Era imposible volverlas a utilizar. Cualquier compra que yo necesitara realizar debería ser en efectivo. Por lo tanto, sería muy difícil de hacer. Yo me enfoqué a partir de ese momento en pagar una por una y cada una de mis tarjetas de crédito y así sucesivamente hasta acabar con ellas. ¿Cuál es la forma más fácil de lograr este objetivo? Hay tarjetas de crédito donde tenemos un saldo por pagar mucho mayor y hay tarjetas de crédito donde tenemos un saldo por pagar mucho menor. Comencemos con la tarjeta de crédito que tiene el saldo menor por pagar. Por ejemplo, hay una tarjeta en la que debía $4,000, en otra $3,000, en otra $2,000, en otra $1,000, pero había una tarjeta donde únicamente debía $500. Yo me enfoqué, yo comencé enfocándome por pagar esa tarjeta. En las demás pagaba lo mínimo, pero comencé enfocándome en pagar únicamente esta. Claro, cuando la terminé de pagar, no solamente ya no debía $500, sino que ahora mis créditos ya no eran 5, ahora eran 4. Además, mi flujo de efectivo, mi flujo de caja se había liberado en $500. Ahora los $500 que ya no debía en esta tarjeta los podía dedicar a enfocarme en pagar la segunda tarjeta. En las restantes 3 tarjetas seguía pagando lo mínimo para no ser reportado a las agencias crediticias y en esta me empecé a enfocar. Me enfoqué con el flujo que tenía pensado dedicar a su pago, pero además el flujo que había liberado al pagar la primera tarjeta, ese flujo también lo estaba dedicando a pagar esta tarjeta. Por lo tanto, la velocidad con la cual comencé a pagar la segunda tarjeta aumentó a medida que liberaba flujos de efectivo, a medida que iba saldando una a una y cada una de mis tarjetas. A medida que esto ocurría, la velocidad con la que yo pagaba cada una de las tarjetas aumentaba. Por supuesto, cuando terminé de pagar la segunda tarjeta, ya había liberado el flujo de la primera, el flujo de la segunda y ahora me iba a dedicar completamente a pagar la tercera y después la cuarta y después la quinta y después a pagar el crédito de libre inversión y después a pagar un crédito de estudios, etc. El hecho es que fue de esta forma que yo logré pagar todos mis créditos. Llegó un punto en que no tenía ningún crédito. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que todo el flujo de efectivo, todo lo que provenía de mis ingresos y que yo dedicaba a pagar tarjetas de crédito y a pagar créditos de libre inversión y a pagar créditos de estudio, todo ese flujo de efectivo ahora era libre, pero no era libre para gastar más. No. Era libre para ahorrar. Esto es disciplina. Terminas de pagar todos tus créditos y todo el flujo de efectivo que liberas porque ya no tienes créditos, los dedicas a ahorrar, los dedicas a acumular efectivo, los dedicas a capitalizar tus ahorros. Únicamente podemos aprovechar oportunidades si tenemos ahorros. Únicamente podemos comenzar a invertir si tenemos educación financiera y si tenemos ahorros. Yo les tengo que decir lo siguiente. Yo terminé de pagar mi último crédito, el último crédito que he tenido hasta este momento, lo terminé de pagar el 15 de enero del año 2008. Y fue a partir de ese momento que yo me disparé. Todo el dinero que dedicaba a pagar créditos, ahora los dedicaba a ahorrar. Y llegó un momento en que todo el dinero que tenía ahorrado lo comencé a dedicar a invertir y a hacer negocios. En ese momento me disparé, pero yo fui el que provoqué ese momento.
Yo me disparé porque tenía capital, yo me disparé porque tenía disciplina, yo me disparé porque tenía metas, yo me disparé porque sabía para dónde iba. Pero todo comenzó pagando todos y cada uno de mis créditos. Y ahora habrá mucha gente que diga lo siguiente: he leído en muchos libros de educación financiera donde el autor dice que nos debemos apalancar, que nos debemos endeudar, que nos debemos apalancar con el dinero de los bancos. Y esto es correcto, de hecho yo lo hago. Pero observen lo siguiente: prácticamente todo lo que nosotros gastamos con tarjetas de crédito no son créditos productivos, no son créditos utilizados o gastados en comprar activos productivos, no son utilizados en comprar activos que me generan flujo de caja o que tienen una valorización potencial. La mayoría del dinero, por no decir el 100%, la mayoría del dinero que nosotros utilizamos producto de nuestros créditos o producto de las tarjetas de crédito, la mayoría de ese dinero es utilizado en comprar cosas improductivas, en comprar auto, en comprar la casa en la que vivimos, en comprar ropa o en ir a restaurantes. Es utilizado en comprar cosas que no producen más dinero. Es utilizado en comprar cosas que nos esclavizan. Es utilizado en comprar cosas que nos mantienen en la carrera de la rata. Y es ese tipo de créditos los que tenemos que eliminar. Es ese tipo de créditos los que debemos desterrar de nuestra vida financiera. Claro que nos tenemos que apalancar, pero para comprar activos productivos. Claro que nos tenemos que apalancar, pero para aumentar las habilidades para identificar negocios o para identificar inversiones. Claro que nos tenemos que endeudar para comprar cosas que generen flujos de efectivo, que generen ingresos pasivos. Pero si este no es tu caso, si te estás apalancando para comprar cosas que te esclavizan, para comprar cosas que te hacen quedar en ese empleo improductivo, en ese empleo que odias y en ese empleo en el cual ganas una miseria y en el cual muy probablemente te tratan mal, si nos referimos a ese tipo de deudas, ya sabes que las tienes que desterrar, porque ese será el comienzo de tu libertad financiera. Hasta pronto.